Voy a contestar la pregunta del examen acerca de las tres tesis del positivismo jurídico de Hart y por qué sobre la base de estas tres tesis la teoría de Dworkin no sería considerada positivista. Comencemos por definir cuáles son las tres tesis que Hart define para el positivismo jurídico. Son tres tesis. La tesis de la separación conceptual entre derecho y moral, la tesis de las fuentes del derecho y la tesis de la inevitable discrecionalidad jurídica. Empecemos por definir la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral. Esta tesis busca diferenciar lo que el derecho es de lo que el derecho debe ser. Hace muchísimo énfasis en que el derecho no es necesariamente moralmente correcto. Es decir, acepta que haya conexiones, muchas veces la conexión entre el derecho y la moral existe, pero que estas son contingentes, es decir, que no son necesarias lógica ni conceptualmente. La moral no es necesaria para poder entender al derecho. Luego sigue la segunda tesis, que es la tesis de las fuentes del derecho. La tesis de las fuentes del derecho dice que para que el derecho exista y pueda ser identificado, tiene que haber alguna forma de práctica social en la que los ciudadanos y los jueces sean incluidos de manera igual para que de esa manera haya una participación de ambas partes. Aquí es donde entra el concepto del soberano de Hart, que dice que es cuando los ciudadanos tienen que obedecer todas las órdenes impuestas por el soberano. Y finalmente la tercera tesis es la tesis de la inevitable discrecionalidad jurídica. Esta tesis afirma que en todo sistema jurídico siempre va a haber casos imprevistos y no regulados por el derecho ya establecido. Es decir, va a haber casos en los que el derecho esté incompleto o indeterminado. Y estos van a ser los casos ambiguos o los casos difíciles, como Hart les llama. Entonces, esto quiere decir que va a haber lagunas en el sistema. Sin embargo, la tesis sostiene que en estos casos en los que el derecho no prevea y no regule la situación, el juez debe de ejercitar su discrecionalidad jurídica y tomar una decisión en la que se pueda resolver el caso de mejor manera. Entonces, ya que definimos las tres tesis de Hart, ahora vamos a decir por qué en base a estas tres tesis la postura de Dworkin no sería considerada positivista. Primero, empecemos con Dworkin refuta dos de las tesis de Hart. Primero, refuta la tesis de la discrecionalidad jurídica. Por ejemplo, Hart dice que en el derecho podrá haber casos sin solución, casos difíciles, que en esos casos difíciles el juez va a estar obligado a dar una resolución, usando su discrecionalidad para resolverlo. Dworkin está en desacuerdo porque él dice que todos los casos tienen solución. Todos los casos tienen solución porque los jueces tienen un rol en el que ellos tienen que tomar la decisión final. O sea, ellos no van a tener que hacer ninguna otra cosa para resolver el caso. Es ahí donde entra su concepto del juez Hércules, que es aquel que en teoría, si la teoría fuera aplicada a la perfección, todos los jueces que técnicamente tienen las características de un juez Hércules, o sea, los mismos valores, la misma ideología, se tendría que llegar a una única solución, que sería la única respuesta correcta en todos los casos. Ahora, ahorita que empezamos a hablar acerca de la decisión correcta, Dworkin dice que forzosamente para tomar la decisión de un caso debes escoger un principio jurídico, el o los principios jurídicos, que mejor se adapten y mejor justifiquen el caso y su solución. Es decir, Dworkin le critica a Hart que para eso están los principios para los casos en los casos difíciles o los casos ambiguos. En caso de que no haya una ley en la que tú puedas basarte para resolver el caso de manera directa, estarán los principios con los cuales, si los tomas en cuenta, deberás llegar a una buena y una correcta solución, debido a que precisamente por eso son los principios jurídicos. En general, en resumen, se puede decir que Dworkin no puede ser considerado positivista porque él niega la tesis de las fuentes sociales. Y adicionalmente, él niega la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral al decir que es necesario que haya juicios valorativos. Los juicios valorativos vienen de valoraciones morales.
para poder llegar a una solución, es decir, él cree que la moral es necesaria para poder seguir aplicando el derecho. En resumen, eso sería la respuesta a la pregunta.